Bueno, pues vamos con lo que está ocurriendo con estos casos de secuestrar niños, secuestran a los niños, torturan al niño, torturan al padre. La justicia da la razón al padre, da la razón en la defensa de los derechos del niño y acto seguido viene el muy regado Ministerio de Igualdad, solicita a Pedro Sánchez, al Partido Socialista, un indulto y se concede el indulto. Y el padre se queda con una cara de póker de muchísimo cuidado y el niño ni les cuento. Niños que, como en el caso del hijo de María Sevilla, fue secuestrado, apartado del padre durante 7 años, el secuestro duró 2 años, 2 años de persecución policial, lo tenía escondido en una finca en Cuenca sin escolarización, sin control sanitario, sin vacunación, con inscripciones bíblicas en las habitaciones, con mensajes de tu padre es el hijo del demonio y ahora ponte a recuperar a ese pobre niño. Ponte a recuperarlo. Ponte a recuperarlo y en ese momento vendrá Irene Montero a conceder el indulto para que le devuelvan la capacidad a la madre de volver a estar con ese hijo y vuelva otra vez todo a empezar. Lo que les acabo de escribir es la historia real en estos momentos de España. Y les vamos a dar datos. Vamos a hablar con Sandra León, persona que ha estado investigando esta historia y que nos va a contar cómo la Policía Judicial en su investigación descubrió porque esta persona, la madre, María Sevilla, condenada e indultada por este gobierno, de Irene Montero y de Pedro Sánchez, vamos a decirlo todo, porque sin Pedro Sánchez no hubiese salido ese indulto, ¿vale? Pues resulta que la Policía Judicial al investigarlo se encuentra con que ella tiene una organización que se llama Infancia Libre, tócate las narices con el nombre, que asesoraba a Podemos y encuentra 50 casos similares y solicita que sea declarada organización criminal. Y ahí estaba la Fiscalía para pararlo. Y la Fiscalía de Pedro Sánchez, ¿de quién depende esta Fiscalía? De mí, pues eso, ¿vale? La Fiscalía se encarga de pararlo y ahí está. Y el padre, pues imagínense ustedes. Y el niño, pues imagínense ustedes. Y el resto de familias, pues imagínense ustedes. Y el resto de personas que pueden estar planteándose diciendo, ¿y si yo hago lo mismo? También me van a indultar, ¿verdad? Bueno, déjenme que les hable antes de Simbolín y Megalfray, entramos con todo esto que tiene una gravedad, desde mi punto de vista, brutal, brutal. Pero bueno, yo no sé si saben ustedes que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 8. Parece una gravedad brutal. Luego vamos a escuchar al padre del niño, al ex de María Sevilla, pero antes quiero que escuchen a Irene Montero. ¿Cómo define ella soltar, poner en la calle a una persona que ha secuestrado a su hijo, que lo ha dejado sin escolarización, sin control sanitario, sin vacunación, sin ver al padre, que le ha destrozado la vida? Irene Montero lo califica así. Por eso es tan importante que el Estado salde la deuda que tiene con las madres protectoras, que hagamos políticas públicas que garanticen que los maltratadores no pueden asesinar a sus hijos e hijas, que no pueden vulnerar los derechos de esas mujeres y, por tanto, que somos capaces de proteger de forma efectiva a las madres protectoras. En este caso le debíamos ese indulto parcial a María Sevilla y creo que es otra nueva victoria de las feministas. Y ahora vamos a escuchar al padre, ¿vale? Al padre, repito, al que le dio la razón la justicia. Y luego ha venido un gobierno que pisotea la justicia. El indulto, perdónenme, pero a mí esta historia, vamos a ver, el indulto nació como una prerrogativa para poder controlar decisiones de injusticia absoluta en época de los reyes absolutistas. O sea, en un momento en el que tú tienes una separación de poderes, que no me cuenten milongas. Lo que es justo es la justicia. Por eso se llama justicia, ¿verdad? Por eso es justa. ¿O es que ahora nos quieren hacer creer los políticos que manoseando y sobeteando absolutamente todo, ellos tienen el verdadero sentido de la justicia porque los jueces son unos pobres idiotas que se dedican a cometer injusticias? ¿Así? ¿Esa es la justicia? No, no hay justicia más justa que la que está bajo el amparo de la separación de poderes y la independencia. Por eso debería reformarse, de hecho, la norma del Poder Judicial que permite todavía una dosis de manoseo por parte de los políticos. Dejen en paz a los jueces, dejen en paz a la justicia. Bueno, pues ¿qué es lo que hace Irene Montero y Pedro Sánchez? Pisotear a la justicia para pisotear los derechos del niño y del padre. Se han cargado la sentencia con un indulto político. Por eso yo quiero que escuchemos al padre. El padre y el niño son las víctimas de esto. Eso dijo la justicia. Y como yo soy demócrata y yo creo y defiendo el Estado de Derecho, yo creo a quien quiero creer. Y evidentemente no es a Irene Montero. Vamos a escuchar al padre. Atención, primer corte. No me van a callar. No me voy a rendir y lo que no puede ser es que un gobierno blanquee este tipo de actos delictivos, ¿no? Y los intente justificar y más allá, porque intenta tachar a esta gente como madres protectoras. Y si una madre protectora es aquella que, como bien has dicho, secuestra a su hijo, le tiene sin escolarizar, le tiene sin 11 vacunas sin poner, le tiene privado de una vida normal con sus iguales
bueno, y le trata como si fuera un niño enfermo, no le lleva al médico, y otras tantas cosas que podría estar diciendo, creo que no se ajusta mucho, ¿no?, a lo que se entiende por madre protectora. Es toda la razón. Fíjate la categoría de este hombre, que no ha hablado ni en un momento, no ha dedicado ni media palabra a cómo se ha sentido él, lo que le ha hecho a él, cómo le ha arruinado la vida, cómo le ha arruinado el prestigio, cómo le ha arruinado todo, que lógicamente como padre, o sea, solo le preocupa, o solo digo, madre mía, el hijo, ¿no? ¿Cómo es posible que ese niño haya estado sin estar con niños, secuestrado, sin escolarizar, sin vacunas, estado enfermo, sin ir al médico? O sea, pero en ningún momento, o sea, es que es de una ternura este hombre, porque dice, o sea, podía haber dicho, pero es que además a mí me ha vilipendiado, me ha insultado, me ha vejado, me ha acusado de crímenes. No, o sea, es solo su hijo. O sea, la preocupación mayor es cómo esta mujer ha tratado a su propio hijo. O sea, es alucinante. Este hombre que, por cierto, sigue, si lo buscan por internet lo encontrarán, sigue recaudando fondos para poder actuar judicialmente. Exacto. O sea, que si le pueden ayudar, harán una gran labor. Segundo corte de la entrevista que nos concedió en Libertad Digital y donde hablaba de qué es lo que le había pasado al niño y cuál era la situación actual y cuál puede ser la respuesta, y enhorabuena por la valentía, contra Irene Montero, porque lo ha tachado de maltratador, lo ha insultado, lo ha calumniado. Y este hombre, pues evidentemente ya se ha cansado. Porque si no a este ministerio y a este gobierno se les caería el discurso de que ninguna madre miente o que ninguna mujer miente, ¿no? Y que bueno, pues que se les caería y no podría ser de otra manera que con el indulto. Lo que sí me ha parecido también excesivo por parte de ellos, por parte de la ministra y sus declaraciones, es que me tache de maltratador, en el cual, bueno, pues vamos a actuar judicialmente y vamos a obligar a que se retracte públicamente. ¿Irene Montero? Sí. Normal. Y tercera declaración, ahora te doy la palabra, Juan de, donde él habla de qué es lo que estaba ocurriendo y sobre todo de qué es lo que ocurre ahora y qué es lo que pasa por la cabeza del niño. Atención. Las denuncias, con las veces que yo he ido a buscarle todo lo que había hecho en los juzgados, a él le cambió la cara. Y poco a poco se ha ido dando cuenta que lo que le contaban a él no tenía nada que ver con la realidad, de cómo era su padre y la familia paterna. Hasta tal punto que él no quiere estar con la madre, no quiere verla. Y quiere, bueno, como él ha relatado en los juzgados, porque desgraciadamente ha tenido que pasar por 2 juzgados desde que está conmigo, él quiere que su madre deje de hacernos daño. Pues ahora vuelve a comenzar la pesadilla. Madre mía. Bueno, básicamente es que lo increíble de todo esto es que habiendo una sentencia judicial con pruebas claras de que se ha producido un delito, una ministra como Irene Montero decida blanquear, no solamente blanquear, sino hacer una apología del crimen o del delito que ha cometido María Sevilla. Es lo que ha hecho, una apología. Una apología. Dices que, oiga, que esto es un delito, que está condenado, que ha habido pruebas, que usted no puede, además, denigrar a un ciudadano que encima la justicia le ha dado la razón. Y lo que ha dicho también, que me ha parecido, la verdad que me parece espectacular este hombre, la serenidad con la que está afrontando, desgraciadamente, este trance, ¿no? Pero también lo que ha denunciado, que dice, es que este gobierno está enfermo de ideología. Básicamente está diciendo que si admiten que efectivamente María Sevilla ha cometido un delito, ha secuestrado a su hijo, no solamente lo ha secuestrado, sino que lo ha sometido a una especie de lobotomía en la que no lo dejaba salir fuera, en la que tenía que estar leyendo constantemente mensajes de que su padre era un enviado del diablo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que claro, si de repente se descubre que hay mujeres que cometen delitos, se les cae la ideología a este gobierno en el que dice que la mujer siempre dice la verdad y nunca comete un delito. Seres de luz, ¿no? Es, no sé, un ser divino. Que no, que la justicia, y que desgraciadamente los delitos los cometen mujeres y hombres, y la justicia lo que tiene que ser es justa. Y si es un hombre que comete un delito, pues todo el peso de la ley. Y si es una mujer la que comete el delito, todo el peso de la ley. ¿Por qué? Porque somos iguales ante la ley, o debiéramos de ser.
Y este gobierno, desgraciadamente, está haciendo que no seamos iguales ante la ley. Es que la gravedad de hacer de estas mujeres unas heroínas, que públicamente este gobierno diga que son ejemplo, que estas mujeres son, como son protectoras, son ejemplo, pero ¿cómo va a ser ejemplo de algo una madre que hace eso con su hijo, que es castigada por la justicia, que se ha demostrado todos y cada uno de los delitos que ha cometido, porque no ha cometido solamente el delito de secuestro, es que hay varios ahí, o sea, es que es tener al hijo sin escolarizar, tener al hijo sin medicar, tener al hijo sin vacunar, todo eso son delitos contra la salud del niño, contra Fíjate, Carmen, cabeza del niño. Lo cual me lleva a hacer a sacar una conclusión. O sea, es imposible que Irene Montero no sepa que desescolarizar a un niño, privarlo de servicio sanitario, privarlo de vacunaciones, privarlo de relaciones sociales, encerrarlo, secuestrar, es imposible que no sepa que es violar los derechos del niño, ergo lo sabe. Por lo tanto, si lo sabe, ¿qué es lo que están supeditando? Los derechos del niño con respecto a la agresión al hombre. Su rollo. Lo que están planteando es que es para ellas prioritario violar los derechos del padre a proteger los derechos del niño. O sea, cuidado porque yo ya estoy hasta el moño ya de comerme los bocadillos de esta gente. No, no me los como, lo siento mucho. Y ese bocadillo ideológico tiene dos tapas. La que nos presentan por arriba y nos dicen, esto es para proteger los derechos del niño. En ninguna cabeza humana cabe que una persona se trague que secuestrar a un niño y violar el cómputo de todos sus derechos vaya a ser proteger los derechos del niño. Ergo quito esa tapa, ¿vale? Y me voy directamente al embutido. Y el embutido, lo siento mucho, y la finalidad es aislar al niño del padre. Ergo, lo único que buscan no son defensas de derechos, buscan abierta y expresamente violar derechos. Y esa violación de los derechos es la violación de los derechos de conexión entre el padre y el hijo. O sea, lo siento mucho, pero lo digo así. No, pero es que, y de verdad, y acepto que alguien me lo razone en contra. No, es que es así. O sea, acepto que cualquier persona me lo razone en contra. No protegen derechos. No protegen derechos. Es mentira. Es mentira. Y con el indulto se cargan todavía más, o nos cargamos más todavía de razones para pensar que es así, que les importa un rábano los derechos del niño, que por cierto está claramente diciendo yo no quiero oír ni hablar de mi madre, en cuanto ha salido de ahí y el pobre ha tenido que pasar por 2 tribunales. Pero ya. Y el mensaje, entonces, Carmen, el mensaje desgraciadamente de este gobierno... a todas las mujeres que lo hagan es que os vamos a proteger y claro, que si son protectoras. Cualquier delito que vaya en contra, que vaya en contra de nuestra ideología, nosotros le vamos a dar impunidad absoluta. Juan de, entonces, es que es lo mismo. Si es para machacar a un hombre. Espera, pero es que es lo mismo. En este caso, es lo mismo en el caso de los golpistas del 1 de octubre. No os preocupéis, os vamos a sacar de prisión. O sea, están utilizando el indulto como un manto protector de ideologías destructivas. Pero o sea, para violar precisamente los derechos fundamentales de los españoles. Es que esta gente está incitando al odio y a la violencia, que es lo que nos pasa a nosotros en las campañas en Guipúzcoa, o que pasa aquí también en Vallecas, que eran los escoltas de Pablo Iglesias. Es decir, cuando se produce violencia contra el opositor político, hay impunidad. Cuando se comete el delito en el que se rapta a un niño para poder justificar o querer decir que el hombre es violento y que entonces hay impunidad del delito, todo lo que sea ideología suya que suponga un delito, van a darle impunidad. Esa es la gravedad de la situación en la que estamos. Ahora, no pensemos que esto viene exclusivamente de Podemos. El gobierno, del cual ha salido ese indulto, es un órgano colegiado. Pues eso lo han tomado todos. Y ahí vota Podemos y PSOE, y de hecho PSOE en mayoría. Y si tienen ustedes alguna duda, escuchen con respecto a este tipo de situaciones, no es concreto de María Sevilla, pero escuchen con respecto a este tipo de situaciones lo que dijo hace tiempo María Jesús Montero. Banalizar la violencia de género no es ninguna broma, no tiene gracia. Es un insulto al trabajo de todos los días, al miedo que todavía sufren muchas mujeres. Queremos una condena firme por la violencia de género y por la integración de la discapacidad. Pero la de género,
¿Femenino y masculino o Solo en solo un de sentido. género femenino? Solo la que a ellos les Vale, interese. de acuerdo. Vamos a hablar en un momento con Sandra León, que están haciendo una labor de investigación muy buena con respecto a lo que está ocurriendo con estos casos de secuestra a niños. Vamos a empezar a llamarle por su nombre, que creo que es conveniente. Sandra León y Miguel Ángel Pérez, en Libertad Digital, que publicaban estas dos noticias esta semana. Atención a ellas y relaciónenlo con lo que les acabamos de contar de ese secuestro del hijo de María Sevilla durante 2 años y separación del padre y el hijo durante un total de 7 años, para desescolarizarlo, dejarlo sin asistencia sanitaria, aislarlo de todo el resto de niños, el secuestro en sí mismo, y dejarlo sin vacunas, ¿vale? Atención a esta noticia. La policía, en la investigación de ese caso, el de María Sevilla, detectó 50 casos de secuestro a niños como el de María Sevilla, relacionados con la asociación que asesoró a Podemos. María Sevilla presidía una asociación que se llamaba Infancia Libre. ¿A quién asesoraba? A Podemos. ¿Quién la saca de prisión? Podemos. ¿De quién cobraban la asesoría? De Podemos. Ahora saquen ustedes las conclusiones. La llevaron al Congreso incluso. ¿Vale? La llevaron al Congreso, efectivamente. Saquen ustedes las conclusiones. Bueno, pues la Policía Judicial detectó 50 casos similares. ¿Qué hizo la Policía Judicial? Hacer lo que hace la policía. Independientemente de ideologías, sin sectarismo alguno, dijo, si hay 50 casos similares, esto se llama organización criminal. Dice, lo traslada a la justicia y que decida la justicia. ¿Qué ocurrió al llevar el caso a la justicia? Segunda noticia. La Fiscalía de Sánchez frenó la investigación de Infancia Libre como organización criminal. Y yo les recuerdo aquella mítica entrevista de Pedro Sánchez en la que dijo al periodista, creo que era de Radio Nacional o de Televisión Española, no me acuerdo, pero vamos, era del ente público. Y le dijo aquello ¿de quién depende la Fiscalía? ¿De quién depende? Y le dice el periodista, pues de usted, del gobierno. Y dice, pues eso, pues eso, pues eso. Entonces, cada uno que saque las conclusiones que quiera. Ese indulto que aseguraban ellos, aseguraban desde el gobierno, ¿era por motivos de justicia? ¿Era por motivos de justicia? ¿O era por motivos de que a Podemos hay que darle lo que sea y el Partido Socialista encantado, si es en este tipo de cosas, con tal de mantenerse en el gobierno? A seguir. Esta es su ideología y no van a parar. Utilizarán la Fiscalía General del Estado, que bien ponéis ahí que es la Fiscalía de Sánchez, porque desgraciadamente no es la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía antes trabajaba para la justicia de todos los españoles. Hoy en día solamente está trabajando realmente para apuntalar la ideología. No, pero que es que socialcomunista eso lo ha dicho él, es que Pedro lo ha dicho el propio él. Sánchez, o sea, Claro, no es claro, un invento. No es un invento, No, no, es que lo ha dicho él. Públicamente. Entonces, esta es la gravedad de la situación, que realmente quieren dar impunidad absolutamente a todo delito que cometa cualquiera de sus asociaciones, que fundamente precisamente su poder. Pero yo creo que a cualquiera que le apuntale en el gobierno, si es Podemos, porque es Podemos, si es el RC, es RC, si es Bildu, es Bildu, lo que sea. No, pero este es su proyecto, si es que ya Carmen. el tema, sí, pero si es que da Dejadme igual. que le pregunte detalles de estas informaciones a Sandra León. Sandra, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas, muchas gracias por intervenir con nosotros y enhorabuena por las dos informaciones que habéis sacado, Miguel Ángel Pérez y tú, sobre lo que está ocurriendo más allá de lo que estamos viendo en primera plana, bueno, iba a decir en muchos periódicos, en algunos periódicos, con respecto al tema de María Sevilla. Cuéntanos, la Policía Judicial se pone a investigarlo. Evidentemente, la primera noticia o el primer hecho que constata es que no es una persona aislada, tiene una organización, se llama Infancia Libre, que asesora a Podemos y, gran descubrimiento, más de 50 casos similares. Más de 50 casos similares, efectivamente, a raíz de la detención de María Sevilla y sobre todo teniendo en cuenta que además en los meses inmediatamente posteriores también se detuvo a otras mujeres de Infancia Libre, la policía empieza a sospechar que efectivamente estos no son casos aislados, sino que detrás puede haber una organización criminal. Y así lo constata en un extenso informe que presenta a la Fiscalía y que consta de más de 200 páginas. Este informe fue fruto de una extensa investigación, como decimos. Llegaron a entrevistar a más de 50 hombres cuyos hijos habían sido secuestrados por sus exparejas siguiendo exactamente el mismo patrón, el mismo modus operandi que María Sevilla. ¿Cuál era este patrón? ¿Cuál era este modus operandi? Pues por un lado presentar informes psiquiátricos falsos que después se demostraban falsos y que además eran prácticamente idénticos entre sí, eran muy parecidos, algunos realmente eran exactamente iguales, y luego por otro lado presentar toda una serie de denuncias por abusos sexuales contra sus exparejas que finalmente la justicia acaba
acababa tumbando y había demostrado finalmente inexistentes. De esas 50 entrevistas que hicieron, decidieron consolidar 20 casos, contrastar esos 20 casos y documentarlos para presentarlos finalmente a la Fiscalía, porque creían que eran los que más fácilmente se podía demostrar que tenían una conexión directa. Se lo presentaron a la Fiscalía porque además compartían unos mismos profesionales, y digo profesionales entre comillas porque estamos hablando de un psiquiatra y de una abogada, una ex juez, concretamente Carmen Simón, que se encargaban de hacer este trabajo sucio, ¿no? El primero, el psiquiatra Antonio Escudero, que era común a todos estos casos, se encargaba de elaborar los informes psiquiátricos, y la ex jueza de elaborar todas esas denuncias de abusos sexuales. Además, también constataron que había toda una infraestructura común para mantenerse escondidas de la justicia, para mantener a los hijos alejados de sus exparejas. No hay que olvidar, Carlos, que María Sevilla consiguió retener a su hijo durante más de 2 años, motivo por el que fue condenada, en una finca de Villar de Cañas, en condiciones además totalmente insalubres, tal y como constataron los agentes que rescataron al pequeño. De hecho, recordaréis que estuvo ese niño sin escolarizar, totalmente alejado de controles médicos, le faltaban vacunas por poner, encontraron en esa casa además inscripciones bíblicas. Fue un caso, la verdad es que muy llamativo, y de hecho cuando se llevaron al niño los agentes, María Sevilla al niño le gritó: recuerda que tu padre es el diablo, llévate la Biblia porque la vas a necesitar. Efectivamente, como decimos, la información era muy exhaustiva, ese informe era muy exhaustivo, pero la Fiscalía finalmente en enero de 2020 dio carpetazo a este asunto. Eso te quería preguntar, Sandra. Con semejante investigación, con poco menos que una especie de manual de actuación perfectamente establecido, con las mismas personas, con una acusación de una policía judicial totalmente fundamentada en muchísimos casos de que aquello tenía toda la pinta, olía, parecía una organización criminal. ¿Con qué argumento la Fiscalía para la investigación? Bueno, el principal argumento, ellos decían que no había una conexión directa, pero la principal excusa sobre la que giraba todo era que, que había algunos casos que habían tenido lugar antes de la constitución oficial de Infancia Libre como asociación, y otros después de que esta asociación, al menos sobre el papel, dejase de tener actividad. Esto, pues echaba atrás, según la Fiscalía, muchos casos, y además insistía en que no valía con que las personas de forma individual quisieran conseguir un fin, tuvieran un propósito, que era el de secuestrar a sus hijos para mantenernos alejados de sus padres, sino que la asociación tenía que perseguir ese fin, y que eso, decían, con los casos que tenían sobre la mesa era imposible demostrarlo. La verdad es que todas las fuentes conocedoras del caso, nos referimos a abogados, a jueces y demás, no entienden el por qué se dio carpetazo a esta investigación, porque creen que era un caso muy fundamentado, que todas esas entrevistas así lo constataban. Además, insistimos, los mismos profesionales detrás de todos los casos, y pues al final la sospecha que queda detrás, insistimos, de todas las fuentes conocedoras de esta investigación es que la Fiscalía tenía detrás al gobierno, claro. Claro, Sandra, es que, vamos a ver, me parece de maravilla que posteriormente todas esas dudas que dice plantear la Fiscalía durante el proceso judicial se intenten dirimir, pero que cortes la investigación. Oye, te han presentado 50 casos, ¿no te parece indiciario? Para iniciar esas diligencias lo que se exige es que sea indiciario, que haya indicios. ¿No les valen 50 indicios? En España en estos momentos, para ir contra determinadas cuestiones como el feminismo ultrarradical, ¿cuántos casos necesitas? ¿50 no valen? ¿Que vamos al peso? ¿Cuántos se necesitan? Lo digo para que ya nos lo digan claramente, 1.500 casos. Y me consta, Carlos, que además había muchos más. O sea, la policía judicial, sabedora de que era un tema delicado, de que iba a generar mucha polémica, que podría generar un escándalo, fue muy concienzuda a la hora de seleccionar los casos que realmente compartían todos los pasos, ¿no? Todos los indicadores para compartir esa organización criminal. Pero había muchísimos más. La policía, como decimos, entrevistó a 50 hombres, pero tenía sobre la mesa más de 150. O sea, que estamos hablando de que probablemente habría muchos más. Lo que pasa que, pues finalmente, sabedores de lo que podría suceder ya, dijeron, vamos a centrarnos en los que realmente no nos pueden tumbar. Finalmente se lo tumbaron y, como decimos, fuentes conocedoras del caso no entienden la motivación y creen que claramente hay pues una razón política detrás de todo esto, porque si no, no se entiende, ¿no? Lo que pasa que, efectivamente hubiera sido un escándalo, incluso aunque luego judicialmente pues no llegara a término, el que se abriera un proceso judicial por una organización criminal de una asociación que, que recordemos que Podemos había llevado al Congreso de los Diputados y al Senado. Hubiera sido un escándalo de dimensiones, pues inimaginables, ¿no? Y al final, pues efectivamente interesaba tumbarlo a un sector del gobierno, cuanto menos. Sandra, muchísimas gracias y enhorabuena por esa investigación.
Gracias a O vosotros. sea, el que toda una fiscalía diga, solo un momento, el Muy que toda una rapidito, que tenemos que ir a fiscalía publicidad. diga que es que como organización, o sea, Infancia Libre no se había inscrito en no sé qué sitio y que luego se había dado de baja, o sea, ¿pero qué me estás contando? Que O no sea, había dicho que iba a secuestrar niños. pero, o sea, hombre. Los es que, narcotraficantes por favor, se tuviesen que dar de alta exacto, su en la- actividad, en la seguridad social, como autónomos. como autónomos. Vamos a Madre publicidad mía, y volvemos rápido. madre mía. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia, lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Bueno, les leo muy rápido un consejo sobre Cal Plus y vamos, que nos hemos quedado prácticamente sin tiempo, sobre la situación económica y lo que dice Sánchez, que es el todo va de maravilla, ahora se lo explicamos. Bueno, Cal Plus. Ya han visto ustedes, bueno, pues situación de estrés, de pérdida de empleo, digan lo que digan, venimos de una pandemia, hemos llegado incluso a ver o a vernos recluidos en nuestros propios domicilios, muchas tareas de teletrabajo, atender a los niños, que si los deberes, labores caseras, la compra, bueno, muchas tareas que nos pueden estresar o incluso en la situación actual afectar al sueño. Por eso les presentamos Cal Plus de Mundo Natural, un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina. Una combinación que Cal Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina, que
que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal, y que además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo. Relájense y encuentren Cal Plus en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural. Que lo quieran adquirir a distancia, pues les decimos cómo hacerlo en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Cal Plus de Mundo Natural. Bueno, vamos a escuchar a Pedro Sánchez. Todo va de maravilla, estamos de miedo. Yo no sé muy bien en qué planeta, no país, en qué planeta vive este hombre. El que España haya logrado batir todos los récords de empleo de los últimos 15 años con una pandemia y con una guerra, dice muy buenas cosas de España. Dice alguna cosa buena también del gobierno de España. Y no dice nada bueno de una oposición que, con tal de negarse, niega la realidad y dice que estos datos de empleo son falsos. Por eso, compañeros y compañeras, siempre que se dice, pues hay que reconocerlo. España y los socialistas nos crecemos ante la adversidad. Y estamos ahora mismo, en plena pandemia y con una guerra, registrando unos datos de empleo que no teníamos. A ver, Carmen, ¿tú vives en España o vives en Sánchezlandia? Yo en España. Por tanto, yo no sé los datos que maneja bueno, los que quieran, porque como se los inventan, es los que maquillan, de verdad que yo estoy alucinando. O sea, para empezar, el 60% del empleo que se está creando es a tiempo parcial. Los temporales se han sustituido por los fijos discontinuos, solo con una salvedad, y es que ahora encima, no está, como son 500.000, es que en mayo han sido 450.000 fijos discontinuos, en lo que va de reforma laboral 600.000. Eso significa que antes, que si se firmaban 10.000 o 15.000 fijos discontinuos, pues no los teníamos en cuenta, es verdad, no se apuntan al paro, pero es que no era relevante. Pero cuando tú tienes ahora mismo a 600.000 personas con un fijo discontinuo, que se pasa una semana trabajando y 15 en casa, y los 15 que están mano sobre mano no figuran en las listas del paro, ya eso te está distorsionando las listas del paro, porque no es lo mismo que tengamos 3.015.000 parados, que digamos son 3 millones, pero súmale 15.000, que son 15.000 fijos discontinuos que también están en paro. Hombre, que decir, tengo 3 millones, ahora menos de 3 millones, más 500 y pico mil que no estás contabilizando como parados. ¿Pero qué coña es esta marinera? Habría que decirle a Pedro Sánchez que su sueldo va a ser fijo discontinuo. A ver qué le parece ese fijo discontinuo, que no va a ser estable. Pero y luego, mira, la vergüenza de que un presidente del gobierno diga esto cuando somos el campeón del paro de toda Europa. Solamente nos gana en el último mes, datos de Eurostat, señor Sánchez. Eurostat, ¿lo conoce Eurostat? Grecia es el único país que tenemos por debajo, ya ni Portugal ni nadie. Por favor, el mayor paro juvenil de toda Europa, pero no nos haga pasar vergüenza, hombre. El único país que no ha recuperado el poder adquisitivo previo a la pandemia. Previo a la pandemia, por la favor. Gran economía de más déficit, rondando el 120% de deuda sobre PIB. Manuel Llamas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Oye, te voy a poner unos datos a pantalla, te los leo, que si no tú no los vas a poder ver, pero te voy a hacer la misma pregunta que le hacía a Carmen Tomás, si tú vives en España o vives en el planeta, que es que no me atrevo a decir ni país, en el planeta de Sánchez, porque yo de veras que estoy a cuadros, o sea, la gente va a llenar el depósito y un depósito que antes les costaba 50 60 euros les está costando 80 90 euros. Van a pagar el recibo de la luz y el recibo medio en España, que hace poquito, en febrero del año 2021, le costaba 55 euros, ahora está por encima de los 100 euros, es decir, más del doble. Yo no sé muy bien dónde vive este señor, tenemos el doble de paro de la Unión Europea, el doble de paro juvenil y los datos que te voy a leer, los datos de inflación, España 8,7 y lo comparamos con las últimas actualizaciones de cada país, Alemania por debajo, Reino Unido el único que nos supera y por 3 décimas, Francia claramente por debajo, Italia claramente por debajo, Portugal en el 7,2, Estados Unidos por debajo, Japón en el 2,4, China en el 2,1, la China no nos lo creeremos mucho, pero es que todas las grandes economías están por debajo perdón, de la inflación de España. ¿Qué estamos haciendo en España? Pues lo que se está haciendo o no se hace o se está haciendo realmente mal por parte del Ejecutivo. Más allá del discurso triunfalista y absolutamente irreal
del presidente del gobierno, lo grave son los datos que estáis exponiendo. España está a la cola de la recuperación económica después de la pandemia. Fue el país de la OCDE, dentro del grupo de países más ricos y desarrollados del mundo, el país que sufrió una mayor crisis económica, una mayor recesión económica en el año 2020, y después de ese terrible año 2020 somos el país que estamos a la cola de la recuperación, y a ello se le suma el gravísimo dato de inflación que estamos sufriendo en los últimos meses, que por cierto, la inflación no es fruto en ningún caso de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, tal y como comenta el gobierno una y otra vez. La inflación comienza a repuntar hace casi un año, es decir, que este es un proceso que viene de muy atrás, y el problema es que efectivamente España está encabezando el dato de inflación a nivel comunitario, a nivel europeo. Sufrimos la inflación más alta de los países desarrollados, como bien has comentado, casi un 9% en el mes de mayo, y lo que es todavía más grave, la inflación subyacente, es decir, si eliminamos alimentación y eliminamos también energía, se sitúa cerca del 5%, y eso es realmente preocupante, puesto que afecta, como bien has comentado, al poder adquisitivo de las familias y también a la rentabilidad de las empresas. Es decir, nos estamos empobreciendo a pasos agigantados. Claro, Manuel, aquí habría una solución que no es la solución, o mejor dicho, formaría parte de la solución a largo plazo, pero no sería la única solución necesaria. Habría que buscar vías alternativas de generación de electricidad, por ejemplo la nuclear, pero el sectarismo de esta gente se lo impide. Habría que buscar rebajas de los costes, por ejemplo, en el campo, pero su sectarismo ecológico radical se lo impide. Habría que buscar mejores relaciones comerciales, pero su enfrentamiento con un montón de países se lo impide, etcétera, etcétera. Pero habría una vía que por lo menos aliviaría instantáneamente, y sería la rebaja de impuestos. Somos el único país que ha subido los impuestos durante la pandemia. No se le ocurre, perdón por la expresión, la decía mi abuela 1500 veces, ni al que asó la manteca, ni al que asó la manteca. Se les ha planteado ahora que rebajen, que se acojan a un tipo que lo ha propuesto la propia Unión Europea para la energía, para los depósitos, etcétera, de combustible del 5%, o para la luz, tampoco lo quieren. Se les han pedido que por favor deflacten el impuesto de la renta, es decir, que no permitan que vaya subiendo a medida que se va escalando o que se va viendo cómo suben los precios. Tampoco lo quieren. Castigo adicional de 4.100 millones para todos los españoles. En la Comunidad de Madrid se está haciendo lo contrario, y ¡oh, qué casualidad! La Comunidad de Madrid está en estos momentos disparándose en ritmo de crecimiento y dejando atrás al resto. O sea, ni esto lo ven, Manuel, ni esto. España es, por desgracia, el único país del mundo desarrollado que, en lugar de rebajar los impuestos en el peor momento posible, tanto en la crisis de la pandemia como ahora en este contexto de inflación, es el único país que está disparando los impuestos, a diferencia de otros países que directamente o los han congelado, es decir, ni los han bajado ni los han subido, u otros muchos que han apostado por aplicar fuertes rebajas fiscales. Pues bien, en el caso del gobierno español es todo lo contrario. Casi el 50% de la factura de la luz y también el 50% del precio de los combustibles son impuestos. El gobierno tiene en su mano la posibilidad de rebajar casi a la mitad y de forma instantánea, de forma automática, la factura energética de los españoles, pues directamente suspendiendo temporalmente la fiscalidad y aquellos costes políticos que afectan directamente a la energía, pero no lo hace. En lugar de eso ha apostado, en el caso de los combustibles, por una rebaja de 20 céntimos en el precio del combustible, de cada litro de combustible, que no deja de ser una subvención. Es decir, primero te cobro los impuestos, insisto, casi el 50% del precio del combustible son impuestos, primero te cobro esos impuestos y luego te devuelvo una parte muy reducida de ese coste, que son 20 céntimos, y que además se lo cargo a las gasolineras, que esa es otra. Es decir, hay muchas gasolineras que están protestando porque están teniendo graves problemas de liquidez al tener que adelantar, al tener que avanzar esa rebaja. Una rebaja que, por cierto, ya se ha dejado de notar, y en estos momentos estamos pagando un precio de combustible más elevado del que teníamos cuando se aplicó la medida del gobierno. Bueno, esa es la estrategia del Ejecutivo. Por ejemplo, el tope del gas, que todavía desconocemos cuál es la fórmula concreta, todavía desconocemos si Bruselas va a dar su visto Manuel, bueno. Déjame que detalle esto, porque el calendario ha sido, de verdad, de verlo y no creerlo. Se empezó a hablar de esto cuando la punta
de necesidad. El topaje nunca iba a haber sido, lo digo para que se desengañe la gente, se habló mucho de vamos a topar el precio del gas, nunca se habló de topar el precio del gas para las calefacciones, fue otro más de los bulos que se dejó circular y no era verdad, simplemente se iba a topar el precio del gas para la generación en ciclo combinado, para la generación de electricidad, pero es que hay muchas familias que se calentaban con electricidad, con radiadores eléctricos, con bomba de calor, etcétera. Este debate se empezó a levantar en el momento en el que hacían falta las calefacciones, pero si estamos entrando ya, estamos con temperaturas de 27, 28 grados y seguimos sin la medida. Y olvídate. Es que yo no entiendo absolutamente nada, pero no de este gobierno, que lo entiendo todo. No, lo que no entiendo nada es de los votantes de este gobierno. Pero no se dan cuenta de que les toman el pelo, pero literalmente, que les hablan de que les van a mitigar el precio de la calefacción y uno, era mentira para el 70%, 60 y pico % de las calefacciones, y dos, para los que sí que lo era, se lo han retrasado intencionadamente para que no afecte. ¿Es que no lo ven? Es que, efectivamente, desconocemos todavía cuál va a ser la fórmula, desconocemos si finalmente la Comisión Europea va a aprobar esta medida, que, por cierto, está generando muchísima polémica y muchísima controversia, incluso con el socio del Ejecutivo que comparte esta medida, que en este caso es Portugal, que los expertos insisten en que no va a solventar en ningún caso el encarecimiento de la energía, que además puede generar problemas a mayores si se mantiene, puesto que rompe el mercado eléctrico a nivel comunitario, a nivel europeo, y que en todo caso, aparte de desconocer en qué va a consistir y aparte de retrasarse su puesta en marcha, cuidado, porque esta medida, ya lo avanzamos, únicamente en caso de que se aplique beneficiaría a corto plazo a una parte del mercado, son precisamente los consumidores que están acogidos al mercado regulado, pero el coste, porque esto tiene un coste y tiene una factura que habría que pagar sí o sí a las energéticas, recaería en los consumidores del mercado libre, que es donde están acogidos, por cierto, la inmensa mayoría de consumidores. Es decir, en última instancia, se traduciría en un encarecimiento de la factura para la mayoría de las familias españolas. Por lo tanto, las medidas que ha puesto en marcha este gobierno para intentar frenar la inflación se están demostrando absolutamente inservibles, absolutamente inútiles, tal y como se está reflejando en los datos de inflación. Y esto, además, va para largo. No es una cuestión de un mes, de 2 meses, de 3 meses, sino que esta inflación se va a permanecer en el tiempo a corto y medio plazo. Manuel Llamas, muchísimas gracias. Un abrazo. Un fuerte abrazo. No solo no se van a beneficiar... Espérate, que te lo voy a poner más fácil y te doy la palabra... Pedro Sánchez en Davos, yo ahí lo lanzo. There are inherent strengths in the Spanish economy which give us reasons to be optimistic. The Spanish economy grew by 6.4% year on year in the first quarter of 2022, and we estimate the growth will reach 4.3% for the year, for 2022, one of the highest rates among advanced economies. Se lo traduzco, estamos que nos salimos, nos sale la riqueza por las orejas, es que no podemos crecer más, no podemos crecer más en economía y en altura. Yo de verdad... A mí me da igual que me lo diga en inglés o en español, que me mienta. Que me mientan en inglés me da exactamente igual. Pero es que es mentira activa o mentira pasiva. En este caso es mentira pasiva, porque claro, lo que dices es que estamos creciendo, pero dices, pero si es que no hemos alcanzado el nivel de prepandemia. Es que cuando tú te vas abajo a la fosa abismal, pues claro, porque el jamoncito 5J es rebotar no es crecer. Pero perdona, es que tampoco estamos rebotando, porque es que la economía española ha crecido 3 décimas el primer trimestre de este año, y lo más probable es que en el segundo ande por ahí más o menos. O sea que eso de que vamos a crecer el 4% este año, de momento ya el Colegio General de Economistas de España lo ha puesto en duda y ha bajado del 4%. Y esta semana salen las previsiones del Banco de España, que tampoco van a ser precisamente lo que quiere, lo que le gustaría a Sánchez. ¿Queréis que nos vayamos con dulzura, con buen sabor de boca? Pues toma, de agradecer. Vamos a verle en esas fotografías de la recepción, ahí está. Cuando gana, 14º Roland Garros. Cuando coge el muy merecido triunfo, el muy merecido trofeo, y cuando está ahí felicitando
haciendo de compañero del pobrecillo al cual le ha pasado por encima como si fuese un sí, tractor. una Pero bueno, pisonadora. la verdad que es un orgullo contar con un español como este, como Rafa Nadal, que ha llevado a lo más alto la bandera, siempre con educación, siempre con fuerza, siempre con lucha, siempre con esfuerzo, siempre con caballerosidad. Es un pedazo de español. Con un comportamiento Pedazo de español. de persona íntegra. Sí, sí. Bueno, pues nada, con esta alegría nos marchamos. Ya les dejamos. El próximo domingo, ya saben, 10 de la noche, y les voy a alargar un poco la frase. A levantar España como Nadal.